Muy buenas tardes, mi nombre es Marliana Cuervosora y en el día de hoy les voy a hablar sobre las unidades de gasto cardíaco por medio de la termodilución. Como contenido vamos a ver primero una introducción, luego principios fisiológicos, como tercer tema las patologías relacionadas, luego el modo de uso, como quinto tema el funcionamiento general, el sexto serían los problemas comunes, el séptimo les voy a mostrar unos ejemplos de equipos comerciales y el último serían unas características importantes de estos equipos. Como introducción, tenemos que las unidades y los módulos de gasto cardíaco por termodilución son sistemas de monitorización fisiológica capaces de proporcionar mediciones de gasto cardíaco únicas, periódicas o continuas. Estas se utilizan para calcular una amplia gama de parámetros hemodinámicos necesarios para el tratamiento de muchas enfermedades cardiovasculares y se utilizan más ampliamente en laboratorios de cateterismo cardíaco, atención coronaria y unidades de cuidados intensivos y quirófanos. Como principios fisiológicos, acá les traigo un corazón para que recordemos cuáles son las partes que se conforman. Entonces acá tenemos la vena cava superior, la aorta, los ventrículos, la vena pulmonar, las válvulas, la tricúspide, la mitral, la pulmonar y la aórtica. El tema que nos corresponde pues en el día de hoy es el gasto cardíaco. Este es el volumen de sangre bombeado por cada ventrículo por minuto. Es decir, el volumen de sangre expulsado por ventrículo cada vez que se contrae. Como patologías relacionadas y a causa de estas patologías se utiliza este método y esta unidad. Tenemos las presiones anormales de las arterias del corazón, tenemos cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, válvulas cardíacas con escape, problemas pulmonares también, presión arterial muy baja, taponamiento cardíaco, enfermedad cardíaca congénita y la miocardiopatía restrictiva o dilatada. Bueno, ¿cuál es el modo de uso? Primero les voy a contar un poquito sobre esta técnica que es invasiva. Vemos en la imagen izquierda la entrada del catéter. Este catéter es de Swan-Ganz y en el lado derecho vemos cómo pasa por el corazón para que pueda pues hacer las mediciones y la unidad pues ya pueda procesarlas. Entonces acá les tengo el catéter de Swan-Ganz. Aquí vemos que tiene unas partes, está el catéter distal, el catéter proximal, el sistema de inflación, el cable de medición del gasto cardíaco, una salida proximal, un termistor y una salida distal y un balón. Este balón se infla y puede recorrer hasta donde necesita por medio de la circulación sanguínea. Esto es una técnica de termodilución que sirve para medir el flujo de sangre que sale del corazón. Hay una solución que se inyecta fría a través de un puerto en el corazón del paciente y el cambio resultante en la temperatura de la sangre es medido corriente abajo en la punta del catéter que estamos observando ahí. Para determinar el gasto cardíaco, el catéter intravenoso con punta de globo, con un termistor que es esta parte de acá, a ver, no sé si pueden ver mi cursor, espero que sí, se inserta en el lado derecho del corazón. Cuando el catéter se inserta parcialmente, el globo se infla y el flujo sanguíneo ayuda a dirigir el catéter a través del corazón hasta la arteria pulmonar, lo que ya les había contado anteriormente. La punta del catéter es colocado de modo que el puerto de salida de la solución que ha sido inyectada esté ubicada en la aurícula derecha. El volumen que se inyecta es conocido, es un valor conocido. Esta puede ser solución salina o destrosa con una temperatura inferior a la de la sangre. Se inyecta rápidamente y haciendo que la sangre se enfríe un poco. Luego es bombeada esta sangre por el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, donde pasa por el termistor. La temperatura de la sangre local en el termistor aumenta y disminuye gradualmente
a medida que el bolo pasa la sangre. Cada sistema utiliza un algoritmo patentado para derivar el gasto cardíaco de este cambio de temperatura. Luego ya vamos a ver la imagen que produce esta variación. Y esto de hecho está patentado para calcular esta derivación y estas curvas para pues ya dar la relación entre el gasto cardíaco. Aquí tenemos una unidad de gasto cardíaco y aquí era lo que les contaba, que es la curva que se genera. Para evitar que las corrientes de fuga eléctrica provoquen fibrilación ventricular, el circuito del termistor está eléctricamente aislado de tierra y de la potencia del voltaje. Algunas unidades funcionan con baterías, otras ya directamente a la conexión alterna. También las unidades tienen alarmas. Estas ayudan a prevenir canulación con un catéter defectuoso y así minimizar el riesgo de nuestros pacientes. Las unidades se programan con una temperatura del inyectado. Nosotros ya debemos saber qué temperatura es. Algunas unidades proporcionan un control automático y continuo del gasto cardíaco mediante termodilución. El catéter de esos dispositivos tiene un elemento calefactor controlado electrónicamente que eleva la temperatura de la sangre en la aurícula derecha. Eso ya lo vamos a ver posteriormente, que tengo un equipo que hace eso. Similar a los sistemas inyectables enfriados, el gasto cardíaco en sistemas continuos se determina a partir de los cambios en la temperatura de la sangre en la punta del catéter en la arteria pulmonar. Bueno, este método tiene algunos problemas que pues puede que no sean tan comunes porque son muy rigurosos cuando se le está implantando este catéter a la persona. Sin embargo, aquí tengo unos problemas. Un importante con la medición del gasto cardíaco es que tanto la precisión como la seguridad se ven comprometidas bajo niveles bajos de gasto cardíaco. Además, insertar el catéter con punta de globo puede resultar más difícil cuando hay caudales bajos. Además, la medición del gasto cardíaco por termodilución también arroja resultados inexactamente bajos en pacientes con insuficiencia de la válvula tricúspide. También tenemos la rotura de la arteria pulmonar o infarto pulmonar. Esto es producido si tenemos un inflado prolongado del balón durante las mediciones de la presión de enclavamiento pulmonar. Y aquí tengo lo que les había dicho que les iba a mostrar, que son ejemplos de equipos comerciales. Aquí vemos tres. Tenemos el Infinity Input Quad Hemo, el Infinity Pico Smart Foot y el Hand Spare. Estos deben tener unas características importantes, que debe ser que el rango de gasto cardíaco debe cubrir de 0 a 12 litros por minuto y el volumen de inyección debe administrarse a 3.5 o a 10 mililitros con un rango de temperatura de 0 a 25 grados centígrados. La unidad también debe mostrar las curvas de termodilución para verificar que la inyección y la dilución sean aceptables. También la unidad debe poder eliminar las malas curvas para que no se incluyan en el promedio final. Y las unidades de gasto cardíaco podrían incluir pantalla digital con la temperatura de la sangre del inyectado y el consumo de gasto cardíaco. Esto lo vemos aquí con la última, que es la Hand Spare. Bueno, aquí tengo características importantes de estos tres dispositivos. Estoy cogiendo estos tres del lado derecho: el Infinity Input Quad Hemo, el Infinity Pico Smart Foot y el Hand Spare. Y entonces aquí tengo unas características importantes. Todos se comercializan en todo el mundo, tienen autorización de la FDA
Y aquí vemos que el tercer equipo tiene más configuraciones que los otros dos, ¿sí? El rango de gasto cardíaco por litro por minuto, el primero lo tiene de 0.5 a 20, el otro de 0.25 a 25 y el otro de 1 a 20. La exactitud no me la especifican, la resolución de la pantalla tampoco, el gasto cardíaco continuo solo lo tienen los dos últimos. Todos, excepto el último, el Hemisphere, no tiene la inyección de fluido refrigerado. O bueno, no lo especifica, tampoco especifica la sangre calentada. Los otros sí no lo tienen. Aquí tengo otro que me muestra las alarmas. Muchos la tienen en mensaje visual y el último lo tiene audible y visual. ¿Listo? Los catéteres, la mayoría son los que les había mostrado de Swan-Ganz, que son compatibles con todos. Y si falla algo del circuito del termistor indicador, todos me van a mostrar un mensaje visual. ¿Listo? Y ya, muchas gracias.